Y la pregunta es, en general, creo que desde que nos enteramos del triunfo de Donald Trump y de la contundencia, además del triunfo de Donald Trump, que se viene con la versión 2.0 del presidente Trump con respecto a México. Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía, persona clave además en la negociación del TEMEC allá por el 2018. Gracias por conversar con nosotros esta tarde, Ildefonso. Hola, gracias por la invitación. Aquí estamos. ¿Cómo lo estás viendo, Ildefonso? Mira, como todo, tiene sus lados de reto, de dificultad, y tiene los elementos positivos con lo que México le ha tocado aprender en la primera presidencia de Donald Trump. Afortunadamente contamos con un instrumento que nos ayudó a modernizar el acuerdo original, que había llegado a un momento de agotamiento, porque yo creo que cumplió su etapa, perdió sus consensos políticos y era necesario relanzarlo. De otra manera no hubiera subsistido en el sistema político norteamericano. Entonces, el presidente Trump en su campaña siempre decía que él se había deshecho del peor acuerdo en la historia que había firmado Estados Unidos, así se refería al NAFTA, y siempre se echa porra de que el peor acuerdo que se ha logrado en Estados Unidos es el TEMEC. En ese sentido, pues partes de una base clara que fue negociada por su administración. Pero por otra parte también, lamentablemente en el Senado de México, el presidente, como acostumbra, el presidente Trump hizo una amenaza de que si no le parábamos la migración, iba a poner aranceles independientemente pues, de que ya teníamos un acuerdo prácticamente existente. Y ahí el error fue haber cedido a ese bluff. Debimos de haber contestado con aranceles. Porque de otra manera empiezas a cruzar temas de una agenda que por sí es compleja. Y lo que vamos a observar ahora es decir, viene la revisión, una revisión que de alguna manera fue necesaria para mantener con mucha vitalidad este tratado, para deshacernos de su amenaza que quería una muerte súbita cada 5 años. Pero ¿qué es lo que va seguramente a ser la estrategia? Aumentar la incertidumbre. Al sentarnos en el 26, al revisar el acuerdo, tú tendrás elementos con consenso para mejorar cosas, pero habrá disensos. Y esos disensos tienes un horizonte de 10 años para resolverlos. Acuérdate que el horizonte es revisión 6, pero horizonte 16. La ventaja de haber negociado un periodo así es para que brinque el periodo presidencial tanto de México como de Estados Unidos. Que ningún presidente en lo particular pueda tener en su periodo la toma de decisiones. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues que eventualmente podemos tratar de ver, no solo en el periodo de los 4 años de la presidencia de Trump, pero sin duda va a mantener esto secuestrado, sin dar la orden de relanzamiento. ¿Para qué? Pues para mantener la presión en temas que a él le interesan, como la migración y el control del tráfico del fentanilo, ¿no? Sí. Exactamente. Sí. Pero las buenas noticias es que hay algo que a él le interesa en su agenda. Y por lo tanto, este tratado es el único instrumento que tiene para mantener a México en la mesa de negociación. Y pues, nadie va a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Así hay que verlo, ¿no? O sea, no hay que pensar que llevamos el riesgo de que la amenaza se cumpla, de que se retire del acuerdo. No, pero no es, digamos, con respecto al 2016, no es una posición la que ha tenido durante toda su campaña mucho más, no nada más nativista, sino más aislacionista en términos económicos, más dura, pues, y además, a ver, viene un Trump que ya sabe cómo darle la vuelta a las cosas. En su primer periodo como mandatario, pues estuvo en un proceso de aprendizaje. Hoy ya ese proceso de aprendizaje se ha recortado al máximo, ¿no? Mira, por eso hablamos de lo que le llamamos un Trump Reloaded, pero su visión no es diferente. ¿No? O sea, puedes hacer o sea, que sí cambia lo que tú acabas de decir. Sí. Que tiene se siente con mayor conocimiento de cómo operan los instrumentos, tiene el poder absoluto que no lo tuvo en la primera ronda porque no controlaba las 2 cámaras y ahora controla todo, y evidentemente llega con mucho más respaldo popular, porque ganó por primera vez un presidente republicano, también con la mayoría del voto popular.
Eso no había pasado muchísimos años en la contienda presidencial de Estados Unidos. Entonces también se siente responsable de cumplir a lo que le prometió a su electorado. Sí. Pero ideológicamente no es diferente. Yeah. O sea, tú puedes comparar el paralelo de todos los puntos. Sí, efectivamente va a ser más difícil, porque en la primera ronda teníamos aliados en la Casa Blanca, que eran los adultos en el cuarto, que ayudaban a mediar y equilibrar. Y ahora eso, como él se siente totalmente en control y conocedor del sistema, pues yo creo que se va a rodear de puro sargento firme a escuchar el comando del jefe en control. Sí. Y eso, cuando no tienes una cierta contrabalance que te haga pensar y meditar sobre la consecuencia de tus actos, pues se vuelve más difícil, ¿no? Oye, y finalmente preguntarte, está todo el tema del nearshoring, la promesa de la relocalización de las cadenas de suministro y lo que eso podría traer para México en términos de inversión, etcétera. Obviamente hay unos desafíos inmensos que México tiene que cumplir para que todo eso suceda, pero no es una amenaza más Donald Trump a la consolidación de la relocalización en México del famoso nearshoring, ¿o no? Mira, siempre en parte de su esquema de pensamiento es: entre menos atractivos sean otras naciones, más atractivos somos nosotros para que nuestros inversionistas inviertan en Estados Unidos. Pero lamentablemente él también se va a dar cuenta que eso no puede ocurrir si no tiene los elementos para que ocurra. Estados Unidos no tiene la mano de obra necesaria para poder implementar toda la manufactura que tienes que relocalizar. Entonces, aquí lo que yo te diría es que no se nos olvide que lo más importante para Estados Unidos en la revisión va a ser cuál va a ser el papel de la inversión china en México. Y dependiendo de cómo estratégicamente definamos nuestra posición, es como podemos convertirnos en la alternativa que tiene Estados Unidos para hacer su región, América del Norte, más segura frente a la competencia china y frente al enfrentamiento con China. Entonces, es también parte de la ecuación. O sea, cómo nos convertimos parte de la solución en lugar de ser parte del problema. ¿Y tú crees que ya definimos cuál va a ser el papel de China en el tema de la inversión? Mira, dependiendo de las acciones de quien veas. Y también hay que hacerlo estratégico, porque no les vas a dar todas las canicas antes de la revisión. Claro. Tiene que ser parte del estilo y el afloje. Pero yo te diría que hay 3 puntos que claramente hay que definir. Primero, hay áreas muy sensibles de la seguridad de América del Norte, donde México no puede permitir vulnerar esa seguridad. No puedes aceptar inversión china en almacenamiento de Big Data, no puedes aceptar inversión china en la 5G, no puedes aceptar inversión china en temas de alta sensibilidad. Por otra parte, la inversión china es bienvenida a México, es nuestro segundo socio comercial, pero tiene que ajustarse a las leyes mexicanas y, si quieren utilizar nuestra plataforma de exportación, tiene que ajustarse a nuestros compromisos internacionales. Y México también tiene que ser muy estricto en cómo aplica el decreto automotriz. No es lo mismo que vendan autos Ford Motor Company en México o Nissan en México, que se han echado a cuestas años de compromiso con México y de inversión en plantas y en empleos y en generación de desarrollo e innovación, a que llegue una empresa china queriendo importar todo, ensamblar nada más y quererse comer la mitad del mercado. Sí. O sea, cosa que ahí van, ¿no? Haciendo, porque yo nada más veo la cantidad de caucho. No, por eso. ¿No? Pero por lo pronto ya no renovamos el decreto de exención de importación de autos eléctricos chinos, que era una locura. Sí. ¿No? Sí. Entonces, pues aquí hay muchas fichas en el tablero y hay que saberlas jugar. Bueno, pues va a ser muy interesante observarlo. Ildefonso, gracias por compartirnos tu experiencia. Te mando un abrazo, como siempre. Gracias. Gracias, hasta luego. Un abrazo. El exsecretario de Economía, una de las piezas fundamentales en la negociación del TEMEC en su momento en el 2018 con la administración del presidente Trump.